glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, hermanos y amigos. De verdad que es un gusto, un gran privilegio el poder estar nuevamente aquí a través de la 930 Radio Costa Rica, a través de Canal 19 y a través de todos los medios cibernéticos que el Señor nos ha permitido, nos ha facilitado para que el remanente adventista esté todos los días con ustedes. De verdad que es un gran privilegio el poder estar aquí nuevamente. Mi nombre es Freddy Peña y vamos a empezar de la mejor forma en la que podemos empezar este programa. Vamos a encomendar este programa al único que merece toda la gloria y toda la honra, y aquel que puede hacernos aptos y capaces para poder comprender este tan importante tema que estamos desarrollando hoy día. Si usted está en su casa o en algún lugar donde pueda acompañarnos, puede inclinar su rostro y estar juntos, como dice la palabra del Señor, unánimes, para poder orar y poder de verdad pedir la dirección del Señor en este día. Oremos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos, oh Dios, te alabamos, te glorificamos, Padre, por el privilegio, Señor, inmenso que tú nos das, oh Dios, de tener un día más de vida. Padre, por tener, Señor, el don de la vida, poder respirar, ver la luz de un nuevo día, Padre, porque nos has rodeado, Señor, de tus misericordias y porque nos permites, oh Señor, hoy día poder llegar a todos y cada uno de los hermanos que en las diferentes partes, tanto de Costa Rica como fuera de Costa Rica, en el mundo entero, Señor, están aquí a través, Señor, del remanente adventista. Gracias, Padre. Te pido una bendición muy especial en sus vidas. Te pido, Señor, que pongas primeramente en nosotros, que estamos dando estos programas en el remanente, Padre, un carbón encendido para que todo lo que salga de nuestras bocas, Padre Santo, sea enviado y dirigido, Señor, única y exclusivamente, Padre, por ti, Dios. Gracias, Señor. Te pido, Dios, también que abra las vías del entendimiento, Señor, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, para que puedan comprender, oh Señor, cuál es el propósito, Dios, que tú tienes el día de hoy para ellos, y para que podamos estar más aptos, Señor, más capaces, Señor, más preparados, oh Dios, más alertas para poder identificar, oh Dios, Padre, todas aquellas acechanzas, todas aquellas artimañas y estrategias que Satanás, nuestro enemigo, el enemigo de las almas, Padre Santo, está procurando en estos tiempos finales para que todas las mentes, para que todos los corazones, para que todos los cuerpos, Padre Santo, de la humanidad, Señor, pierdan, oh Dios, la visión, Señor, y la mirada que está en la salvación de tu Hijo amado Jesucristo, Dios. Y la ponga, oh Señor, en cosas que muchas veces son superfluas, Señor, en cosas que a veces no tienen la importancia necesaria, en el valor necesario, para que nosotros podamos, Señor, adquirir la vida eterna. Ayúdanos, danos entendimiento, danos sabiduría y permítenos, oh Señor, de verdad estar cada día más capacitados para esta lucha, Dios. Te lo pedimos todo esto, no porque tengamos mérito, Señor, nosotros algunos, sino porque sabemos que en el nombre, Dios, de tu Hijo amado Jesucristo, en ese nombre en el que se doblará toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, Dios, todo es posible. Así que en el nombre de Jesús, oh Padre Santo, te pedimos todo esto. Amén y amén. Empezamos el día de hoy, hermanos, de verdad, continuamos más bien con el tema que hemos venido desarrollando con respecto a lo que nos dice qué ven nuestros hijos en el cine y en la televisión y qué hay detrás de todo ello. Vamos a ir repasando de una forma rápida, por lo menos lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada pudimos estar viendo lo que, basado en el versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2, lo siguiente. Nos dice, como está en pantalla: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Vean qué interesante, amigos. La manera de pensar es la que nos permite a nosotros, amigos y hermanos, tener una mente renovada en Cristo y no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Entonces, sigue rezando el versículo: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Amigos y hermanos, estuvimos viendo cómo el asunto de lo que era la televisión, que es el tema que vamos a continuar hoy dando, y lo que llamamos las TIC, que lo pudimos analizar la semana pasada, que son las adicciones según la Organización Mundial de la Salud, que provocan esta adicción, ¿verdad?, no química en las personas, y por lo menos lo que se ha venido haciendo en estudios a nivel mundial, nos damos cuenta de que de una de las formas más fáciles y efectivas en las que las personas se adictan es en lo que son por lo menos la televisión, sus series y su programación. Quiero también volver a enfatizar de que la televisión como un medio es un medio muy importante y un medio muy efectivo. El problema radica, hermanos y amigos, en lo que nosotros como personas escojamos en esas programaciones. Entonces nos dimos cuenta también viendo las ilustraciones que tenemos en pantalla, por lo menos algunas problemáticas que se estaban dando con respecto a la batalla que por el alma humana está desarrollándose en este momento, y que esa batalla comienza precisamente, amigos y hermanos, en la mente. Los pensamientos de una persona, como pudimos verlo la semana pasada, influyen en las emociones de esas personas, y los pensamientos y los sentimientos combinados, cuáles sí forman también el carácter de la persona. Si los pensamientos son impuros, lo vimos, Satanás ya ha ganado la batalla básicamente por el alma. Ok, también pudimos ver también que una de las herramientas más eficaces de Satanás para corromper el alma se encuentra en lo que es el cine y la televisión. También, hermanos, pudimos analizar, ¿verdad? Esto es un pequeño repaso para que si usted no pudo estar la semana pasada con nosotros, por lo menos usted tenga la posibilidad de buscarnos en lo que es el canal de YouTube, ¿verdad?, en donde usted encuentra a través del Remanente Adventista CR toda esta programación y pueda enterarse y darse cuenta de qué fue lo que se habló en el primer tema. Vimos lo que la Organización Mundial de la Salud nos indica que son este tipo de dependencias, ¿verdad?, estas TIC, que son dependencias adictivas no químicas, y nos vimos los datos que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que una de cada, interesante, ponga atención, 4 personas experimenta cambios en la conducta asociado a las adicciones sin sustancias o las TIC. Ok, también pudimos ver algunos de los casos en los que se reflejan, ¿verdad?, esas adicciones. Vimos por lo menos las personas o jóvenes o niños que están tan totalmente adictos a lo que son la televisión y algunos medios, y esta televisión fomenta la conducta agresiva en los niños, ¿verdad?, de dos formas que pudimos catalogar la semana pasada, que es una de las formas es llegando a imitar o a emular, ¿verdad?, siendo estos programas tal vez violentos un modelo para ellos, o también la otra forma en la que afectaba en forma cognitiva a nuestros niños y jóvenes es que también llegan a aceptar esa agresión como si fuera una conducta apropiada. Interesante. Para terminar con este repaso, también pudimos ver algunas por lo menos 3 que voy a mencionar ahorita, de situaciones que la Organización Mundial de la Salud indican que los jóvenes niños están sufriendo. Es una por la obesidad, ¿verdad?, al no tener, como lo ven en pantalla, mucho desarrollo físico, ¿verdad? Las personas, los jóvenes y niños se vuelven muy sedentarios y generan ciertos trastornos físicos, ¿verdad?, que producen enfermedades, y el estudio nos indicó que por lo menos estas enfermedades se dan principalmente en lo que son los niños o los preadolescentes y los jóvenes hasta la edad de 18 o 20 años. Interesante. Aunque también pudimos observar de que no se escapan tampoco los adultos de tener esta tendencia, ¿verdad?, de tener esta tendencia tan pasiva, ¿verdad?, en una forma tan marcada de que la persona ya no quiere ni, por decirlo así, levantarse pues de un sillón, y la influencia de los medios de comunicación ejercen en la sociedad actual, sobre todo los extractos de la población más afectadas es en los jóvenes y en los niños. Es algo indiscutible, ¿verdad?, que estos grupos, jóvenes, niños y principalmente en la edad denominada adolescencia, son los más afectados. Ok, vimos todo esto, amigos.
y hermanos, y nos pudimos dar cuenta en realidad de que sí hay algún síndrome, ¿verdad?, que se está dando actualmente dentro de lo que son esta modalidad, ¿verdad?, que se ha imperado en estas últimas décadas. Comentábamos, o por lo menos hablábamos la semana pasada, de que muchas veces los que tenemos un poquito de edad avanzada tuvimos la oportunidad de desarrollarnos en una forma física pues un poco más activa, ¿verdad?, físicamente. No habían tendencia a que hubieran televisores en todas las casas, de que hubieran de este tipo de facilidades, ¿verdad?, tecnológicas. Nos criamos muchos de nosotros pues teniendo un poquito más de desarrollo físico, con juegos más corporales, al aire libre, en los ríos, ¿verdad?, en los potreros que llamábamos nosotros, los cercos, que tanto conocimos, por lo menos algunos que tuvimos la oportunidad de desarrollarnos en ese tipo de ambiente, y que hoy día pues nuestros hijos, por toda la situación también que hemos venido también estudiando con respecto a la inseguridad social, con respecto a la violencia que se ha dado, pues han tenido que acoger algunas técnicas los padres, ¿verdad?, para mantenerlos muchas veces ocupados dentro de las casas, o lo que podríamos también llamamos con ese término mencionar la chupeta electrónica, ¿verdad? Y eso en cierto modo pues y en cierto grado, que no sea un grado lo suficientemente equilibrado, puede generar trastornos físicos, emocionales, cognitivos, ¿verdad?, en todo sentido, para nuestros jóvenes y para nuestros niños. Y también, que es lo que nos está competiendo hablar ahorita en este tema, por lo menos viendo algunas series que están en moda, por decirlo así, ¿verdad?, el día de hoy en la televisión, también en una forma nos pudiera afectar en una forma espiritual. Quiero darles, amigos y hermanos, perdón, por lo menos unas estadísticas, ¿verdad?, unos diagramas que tengo ahí en pantalla, y vamos a empezar viendo algunas preguntas que se hicieron. Pónganme atención, a 1000 padres o a 1000 hogares que fueron encuestados con respecto a la televisión. Dice, se le hizo la pregunta, ¿ves televisión? Se le preguntó o si permitían que sus hijos vieran televisión, y de la respuesta, que es el azul total, ¿verdad?, todos dijeron absolutamente que sí. O sea, vean qué interesante, los padres son encuestados, se les hace la pregunta de que si los niños se les permite abiertamente ver televisión, y dicen que sí. El próximo nos dice lo siguiente, nos dice, ¿cuánto tiempo ves televisión? O se les pregunta cuántos niños, o a los niños cuánto tiempo se les permite ver la televisión, o ellos mismos, y responden lo siguiente. Lo que es el fragmento azul, que es un 20%, nos dice, amigos y hermanos, que de 1 a 2 horas ven televisión. Nos dice el fragmento rojo que de 2 a 4 horas ven televisión, que es también un porcentaje del 20%. Y nos dice el 20% que de 4 a 6 horas ven televisión, más el 40%, que es el color morado, nos indica este gráfico de esta encuesta en 1000 hogares, nos dice de que se ven de 6 a 8 horas o más. Es interesante porque nos damos cuenta, si el día tiene 24 horas y lo fragmentamos en 3, entonces nos estamos dando cuenta, hermanos, que la tercera parte del día nuestros niños y nuestros jóvenes están viendo televisión, o están pegados a un aparato receptivo de televisión, ¿verdad? Viendo, ahorita vamos a analizar, como les digo, la televisión no es mala, amigos y hermanos, sino que dependiendo de la programación y la utilidad que usted le puede dar. Pero nos damos cuenta, que el 40% ve de 6 a 8 horas o más la televisión. O sea que el día lo dividimos en 3 y la tercera parte del día pasan pegados a un televisor. Nos dice el siguiente diagrama. ¿A qué horas miras televisión? El 30%, ¿o a qué horas se permiten mirar televisión a sus hijos? El 30% dice que en la mañana, más el 70% dice que en la noche. Amigos y hermanos, y quiero hacerles con esto, antes de seguir con los gráficos, que faltan algunas preguntitas, quiero hacerles una pregunta para que ustedes vayamos sentando idea en el tema y vayamos encauzándonos a lo que quiero llegar con este asunto el día de hoy. Hermanos y amigos, si ustedes han podido ver, por lo menos el general de los programas que se desarrollan en la televisión, por lo menos costarricenses, nos podemos dar cuenta que después de las noticias,
de las 6, 7 de la noche, empieza una programación exclusiva casi que para adultos. Y vean qué preocupante es y cómo nosotros no hemos agarrado conciencia, ¿verdad? Amigos y hermanos, de que en esas horas de la noche, si nos está diciendo la encuesta que el 70% de los jóvenes y niños están viendo su programación en horas de la noche, y vemos la programación habitual que hay dentro de las, por lo menos las televisoras, nos damos cuenta que es una programación que no es conveniente para ese tipo de edades. No es conveniente para los niños, no es conveniente muchas veces para los jóvenes. Podemos ver una programación de novelas generalmente en las cuyas cuales, amigos y hermanos, se desarrollan ciertas tendencias, se desarrollan ciertas prácticas, podríamos decir, hablemos acerca de que no hay una novela en este momento en la que no haya un amante presente, no hay una novela en la que la vestimenta de las mujeres sea provocativa, no hay una novela en la que no se vean relaciones sexuales o ilícitas dentro de las programaciones. Nos damos cuenta que las programaciones que se dan, por lo menos, y ahora vamos a analizar, porque hoy empieza el tema muy bueno, porque vamos a empezar a tocar ya lo que son las series y lo que son las fábulas, y vamos a empezar a tocar lo que son las películas, los anime, todos estos tipos de producciones televisivas que se están dando y programaciones televisivas infantiles y tanto para adultos, y cuáles son la mayoría en general la temática que manejan. Pero si nos damos cuenta que por lo menos la programación de lo que son las televisoras nacionales, en esas horas, en ese periodo de hora que se ve, la programación no es una programación apta para los niños. Si dan alguna serie, generalmente es una serie que trae connotaciones violentas, que traen armas, que traen asesinatos, narcotráficos, homicidios, o sea, un montón de cuestiones y temáticas que lo que hacen, según el estudio de la Organización Mundial de la Salud, es fomentar una violencia en forma pasiva o afectiva, como les digo, o sea, una forma en la que ellos lo aceptan, ¿verdad? Lo ven como normal, pasiva, ¿verdad? La violencia, o sea, piensan que todo aquello que se desarrolla, las matazones, los asaltos, los robos, el narcotráfico, todo este asunto que se da es normal, o también en una forma activa, ¿verdad? En la que los jóvenes y los niños pues también encausan sus sentimientos y encausan sus acciones ya en una forma violenta por emulación o por imitación de generalmente de los programas que están viendo. Ok, seguimos con la encuesta. Entonces, ¿cuánto tiempo ves televisión? Dice que casi la mayoría las ven más de 6 a 8 horas. La tercera parte del día, ¿verdad? Pasan viendo televisión. ¿A qué hora lo ven? Y nos damos cuenta que lo ven generalmente en las horas de la noche. Ok, el próximo nos dice lo siguiente. ¿Qué tipo de programas ves? Nos damos cuenta que nos dice el sector azul, o por lo menos lo que es el extracto azul, que es un 30%, nos dice que ven dibujos animados, que es el tema que tenemos para la próxima semana. No se lo pierda, amigos y hermanos, padres interesadísimos, tenemos que estar en este tema porque vamos a ver todos los mensajes subliminales en las series infantiles, aquellas como Los Simpson, como Padre de Familia, un montón de series que se dan ahí supuestamente con dibujos animados. Vamos a ver la temática de lo que son las fábulas también, o sea, en sí, qué contenidos traen, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Qué connotación? Nos dice que el 30% educativos, y nos dice que un 40% de las personas encuestadas dice que ven películas. O sea, si unimos los dos extractos, el 40 y el 30%, nos damos cuenta que el 70% de lo que ven, nuestros jóvenes y nuestros hijos, el 70% no es material educativo, ni tampoco es un material que pueda aportar mucho, por lo menos a lo que son los principios éticos, morales, didácticos, ¿verdad? Y educativos de nuestros hijos. Vean qué interesante, ¿verdad? Para que vayamos atando ahí los cabos, ¿verdad? Podemos ver el otro gráfico y nos dice: pregunta directa a los 1000 hogares en los cuyos cuales se hizo esta encuesta, y se le pregunta a los niños de esos hogares: ¿juegas con tus compañeros a imitar lo que ves? Vean qué pregunta más interesante, y vean la respuesta del 70% de los niños y jóvenes que fueron encuestados en esta pregunta, de 1000. O sea, quiere decir que 700 de los niños y de los jóvenes que fueron encuestados nos dicen que juegan con los compañeros o con los amigos a emular, a imitar
a poder, por decirlo así, agarrar como ídolos, ¿verdad? Podríamos decir a esos actores de televisión, de series, y que lo practican con sus compañeros. Ok, les quiero decir algo interesante, vean. Si un niño está viendo violencia, ¿qué va a generar? Violencia. Va a estar viendo series violentas, entonces va a ser un niño violento, un poco problemático, un poco agresivo dentro de lo que son por lo menos sus círculos sociales o educativos, ¿verdad? En la escuela, en los kinderes. Y cuando vemos a un jóvenes, dependiendo de los tipos de series que vean, y dicen que esta encuesta que emulan o imitan el 70% de estas personas o jóvenes encuestados o niños, el 70% dice que hacen lo mismo que ven en la televisión, generalmente se convierten en ídolos estos actores, ¿verdad? Nos ponemos a preguntar o nos ponemos nosotros esta pregunta sobre el tapete, sobre la mesa, ¿verdad? Y les diríamos, padres, jóvenes, tenemos que tener mucho cuidado, porque si los niños están viendo o los jóvenes están viendo series en las cuales se desarrollan fácilmente, abiertamente, que ahorita vamos a mencionar algunos, todo lo que son los términos o todo lo que son las ideologías sexuales, ¿verdad? O los comportamientos sexuales que generalmente son ilícitos, amigos y hermanos, que no tienen un contenido básicamente cristiano. Hermanos, ¿qué entonces están imitando o qué entonces están haciendo esas 700 personas o 700 jóvenes o 700 niños de estos 1000 hogares encuestados con respecto a lo que es, por mencionar uno de los temas, una de las temáticas con respecto a lo que es sexualmente? Vean qué interesante, les mencionaba yo la semana pasada y vuelvo otra vez a tocarlo porque fue algo muy... un boom, ¿verdad? Que se dio aquí por lo menos en Costa Rica cuando empezaron a pasar esta producción, ¿verdad? Creo que es una telenovela que se llamaba Sin Senos No Hay Paraíso. Sin Senos No Hay Paraíso, y empezamos a ver o empezaron a ver esa novela en Costa Rica, y interesante porque hasta mismos reportajes empezaron de los diferentes medios que hay informativos en Costa Rica, periódicos, llámese televisoras, empezaron a darse cuenta que había crecido, y varios de los programas de esos mencionaban esta actitud que se había acrecentado dentro de lo que eran los niveles juveniles, ¿verdad? Y muchachos en grados de adolescencia y las mujeres que estaban en una adultez, comenzando una adultez, ¿verdad? Podríamos hablar de entre 20 a 30 años. Se empezó a generar un boom, por llamarlo así, en hacerse implantes, ¿verdad? De silicón en los senos, porque aquella novelita tan mencionada, ¿verdad? Les empezó a coaccionar la mente a la juventud, a estas muchachas, y les empezó a enseñar estereotipos que iban totalmente contrarios a su naturaleza, ¿verdad? Porque podríamos decir que ya la que no tenía senos grandes quería implantarse senos porque era un boom que se estaba dando, por lo menos referente a esta telenovela y a esta serie, porque también es una serie, ¿verdad? Que se la tienen en algunas cadenas televisivas como Netflix y otros ahí, ¿verdad? Que sacaron la serie esta, y que induce y que produce en las personas una coacción, principalmente en lo que son las mujeres, de estética falsa que les permite acumular o por lo menos ganar o más prestigio y plata, como el caso de la serie lo indicaba, ¿verdad? O sea que todas aquellas mujeres que eran voluptuosas, aquellas jóvenes que eran voluptuosas, tenían interesante, porque uno viendo el contexto de esos programas se da cuenta que casi todo gira alrededor de lo que es un término sexual o lo que es una orientación sexual, ¿verdad? Desenfrenada, abierta, libertina, y también dentro de lo que es un término, por lo menos esta serie hablaba de un término de narcotráfico, ¿verdad? Y trata de mujeres y violencia y falta de respeto, por lo menos a lo que es la figura, que debe ser una figura pues respetable, ¿verdad? Y respetada de la mujer. Es interesante cómo se coacciona, ¿verdad? La persona con esto. Entonces la pregunta que está en el gráfico es la siguiente. Entonces, ¿qué emulas o ves? Podemos verla aquí. Emulas o ves, o haces o repites o juegas con tus compañeros o imitas lo que ves. La respuesta de estos 1000 hogares fue de que sí se emulaba, por lo menos de los jóvenes.
Y a los niños decían que ellos imitaban lo que veían en las series de televisión. Y es interesante porque eso no solamente los jóvenes y los niños, aunque son los sectores, ¿verdad?, demostrado científicamente y por la Organización Mundial de la Salud, que esta es la parte final, por lo menos de esas referencias que traía, vimos la semana pasada y esta, que nos dicen en realidad de que sí, son los sectores más coaccionables, ¿verdad? Son los sectores en los que más se impregnan, en los que más permean, ¿verdad?, todas las buenas cosas, pero que son más accesibles en sus mentes, todas aquellas que son de práctica común y general dentro de nuestra sociedad. Entonces nos damos cuenta que el 70% dijo que sí, que les influyen y que sí practican o tratan de emular o imitar lo que ven en los programas. Vemos el último gráfico para entrar a ver algunas situaciones importantes que se están dando dentro de las series que se desarrollan, y la pregunta es: ¿cuál de estos elementos televisivos cree que afecta más el comportamiento de sus hijos? Vean qué interesante, nos dice el 20%, que es en verde, nos dice que el hurto. Esto es 1000 hogares encuestados, amigos y hermanos, nos dice el 20% que es el hurto. Probablemente por alguna situación que hayan tenido pues en esos hogares, ¿verdad?, con respecto a la influencia televisiva, ¿verdad? Y nos dice el otro 20% que son los asesinatos. Vean qué peligro, porque ninguna de las dos temáticas que estoy mencionando, ni los hurtos ni los asesinatos, son buenos para nuestros jóvenes, para nuestra sociedad. Nos dice que entonces el 20 y el 20 forman un 40%, en los cuyos cuales estos elementos televisivos crean o afectan el comportamiento de nuestros hijos y jóvenes. Y el otro 60% nos dice, amigos y hermanos, que es las riñas, o lo que podríamos mencionar nosotros, la violencia, ¿verdad?, que fue un tema que tocamos rápidamente la semana pasada, pero no pude llegar a estos gráficos. Entonces nos damos cuenta que si sumamos el 60% de riñas o violencia que ven nuestros hijos y que afectan y que son detonantes para muchas actitudes y comportamientos que tienen, nos damos cuenta que el 60% es violencia y el otro 40% se divide entre asesinatos, que tiene que ver también con la violencia, y hurtos. O sea, amigos y hermanos, que básicamente podríamos decirlo en términos ya numéricos, ¿verdad?, casi que el 100%, quiero que me pongan atención en esto, casi que el 100% de las programaciones, amigos y hermanos, que estamos viendo o que estamos permitiendo en nuestras casas que se vean, amigos y hermanos, casi que el 100% tienen tendencias que generan estos 3 rublos para nuestros jóvenes y para nuestros niños. La pregunta aquí sería: ¿estamos cuidando nosotros lo que nuestros hijos están viendo, lo que nuestros jóvenes están viendo? ¿Estamos preocupándonos nosotros por poder educarlos? ¿Cuántas horas permitimos que estos jóvenes se pongan frente a un televisor? Estos niños, muchas veces por desentendernos y estar nosotros haciendo otras cosas, y no damos el debida atención y nos sentamos con ellos a ver por lo menos qué es lo que ellos están mirando y cuáles son sus tendencias. Lo preocupante de esto es lo que les pongo en pantalla, es que los adolescentes, vean lo que les digo, esto es por las encuestas que les di y por lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice con respecto a las TIC, esas tendencias, ¿verdad?, de estar dentro de la tecnología y la comunicación, de los medios comunicativos, estar adictos a ellos, ¿verdad? Y llámese, ¿verdad?, estamos mencionando la televisión, pero llámese hoy internet todavía, que es más volátil y de más acceso, ¿verdad?, y a nivel más mundial, llámese también lo que son las tabletas, teléfonos, o sea, todo lo que es tecnología, y nos dice que los jóvenes pasan más tiempo pegados a un monitor de televisión o a una pantalla que relacionándose, amigos y hermanos, con la familia. Entonces es interesante, ¿verdad?, que esto nos da unos datos bastante preocupantes que debiéramos nosotros poner bastante atención. Ok, voy a desarrollar ahora el tema ya de lo que básicamente vamos a empezar hoy a desarrollar y a ver algunas de las series que están produciendo todos estos esta sintomatología
en los jóvenes estos síntomas, ¿verdad? De cambios y trastornos, y qué es lo que están dándose, ¿verdad? En este tipo de series, de en qué es lo más relevante que presentan, cómo nosotros lo podemos filtrar, que es casi imposible, ¿verdad? Pero sí podemos controlar por lo menos lo que nuestros niños y lo que nuestros jóvenes en edad adolescente pues están viendo. Vean qué interesante, en pantalla nos dice lo siguiente: ¿qué enseñan las series o programas de televisión a nuestros jóvenes o a nuestros adolescentes? ¿Qué es lo que está enseñando? Quiero leerles un versículo que se encuentra, o quiero enseñarles primero lo que significa el drama, o de dónde viene esta historia, ¿verdad? De lo que es por lo menos el drama televisivo, ¿verdad? ¿De dónde viene? Interesante, cuando agarramos un libro de historia, cuando agarramos la documentación que podemos encontrar videodigna, ¿verdad? Por lo menos dentro de la internet y dentro de algunos otros datos, ¿verdad? Que nos pueden indicar a nosotros de dónde nació este asunto del drama. Dice que tiene una larga historia de libertinaje e inmoralidad. Si nos recordamos, todos los dramaturgos que habían, ¿verdad? Por lo menos en lo que eran los imperios romanos, en los imperios griegos, en los mesopotámicos, ¿verdad? Todo lo que era, por lo menos esta área que fue la cuna de la civilización europea, ¿verdad? Y la cuna de la civilización del mundo, nos damos cuenta de que todas estas tendencias de dramatización traían libertinaje e inmoralidad, generalmente sexual. El teatro occidental tiene sus orígenes en Atenas y en Grecia. Bueno, en Grecia, ¿verdad? En Atenas, en Grecia, donde se desarrolló de los ritos religiosos paganos. Amigos y hermanos, y como siempre les digo, perdón, si ustedes creen que lo que yo les estoy diciendo pues es una falacia, es una mentira, usted tiene todo el derecho, y yo les pido por favor que investiguen y se documenten bien de lo que les estamos diciendo, para que ustedes se den cuenta que no vamos a presentar un dato que no sea real y que no tenga un sostén primeramente bíblico y después histórico, por lo menos lo que es el caso de este servidor, que siempre le gusta mencionar pues lo que la palabra del Señor nos dice, pero también me gusta enseñar de dónde vienen y todas estas prácticas, dónde nacieron. Se desarrollaron de los ritos religiosos paganos que se remontan al menos a 1200 años antes de Cristo. De hecho, durante la Edad Media e incluso hasta el siglo XIX, vean qué interesante, este es un dato, ¿verdad?, que está históricamente registrado. Dice que los actores y las actrices fueron ampliamente vistos como gente inmoral, y ninguna persona decente se asociaba básicamente con ellos. Entonces nos damos cuenta de algo interesante. Nos damos cuenta, amigos y hermanos, que este desarrollo que hubo, obviamente si hablamos 1200 años antes de Cristo, los actores no eran por la televisión, un actor no era pues de una película cinematográfica, pero eran actores o estos dramaturgos que habían, ¿verdad? Eran actores que se presentaban en los anfiteatros, que se presentaban en las calles, que se presentaban en los templos paganos, y ustedes pueden documentarse para que se den cuenta. Solo que hasta el siglo, como lo dice ahí, ¿verdad?, todavía 19, se pensaba que estos actores eran personas de extractos, y era así, de un extracto bajo social, la mayoría de ellos con problemas delictivos, porque cuando se hace ese estudio, que es bastante meticuloso, ¿verdad? Lo estoy dando en una forma grosa, en una forma general, porque nos queda mucho camino por recorrer, ¿verdad? Principalmente lo que son ahora las actuales fábulas, lo que son las actuales películas, las actuales series, que hoy empezamos con ese temita, pero que seguiremos por lo menos en estos 2 programas siguientes, ya viéndolo con datos, con nombres, con apellidos y con todo el simbolismo, ¿verdad? Imágenes que les voy a poner ahí para que ustedes se den cuenta, amigos y hermanos, de que todos estos mensajes subliminales y que toda esta, podríamos decir, inmundicia que están detrás de muchas veces programas que creemos que son programas comunes, ¿verdad?, que no nos van a dañar en ninguna forma a nosotros, a nuestras familias, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, traen escondido tras de sí connotaciones bastante peligrosas. Ok, seguimos con la próxima imagen, que nos indica, que te la mostré la semana pasada, que fue donde quedamos, donde las series televisivas son muy directas, amigos y hermanos, en 3 sentidos. Vea, simbolismo masónico.
Vamos a ver esos tres sentidos. Satanismo, que es el rojo que tenemos ahí, ¿verdad? Marcado. Y gnosticismo, aparte de una tendencia erótica y sexual. La mayoría de las series, amigos, hermanos, que estamos viendo o que están viendo nuestros hijos o nuestros jóvenes, aunque nos parezcan a nosotros muy sanas y que no son peligrosas, hermanos, traen estas tres connotaciones, además de la connotación erótica y sensual. Y quiero hoy día empezar a mencionar estas series para que nosotros nos demos cuenta por lo menos qué connotación traen. Y entre algunas de esas les podría decir, algunas que vemos simplemente padre de familia, dos hombres, uno y hombre y medio, una cuestión así. Son series que usted ve todo el tiempo. Doctor House, estas de policíacas, esta serie Miami Vice, Hawaii 5-0, todas estas series que generalmente, y podríamos mencionar un montón que usted las oye ahí anunciadas, ¿verdad?, en la televisión, que todas traen connotaciones de violencia, que todas traen connotaciones sexuales, presentan homosexualismo, presentan lesbianismo, dos papás solos criando un chiquito, el papá, en una de esas series, el papá lleva amantes a cada rato a la casa, el otro parece que tiene una tendencia homosexual, el joven, el niño se está criando en ese ambiente. O sea, un montón de situaciones de series que vemos todo el tiempo y nos parecen hasta jocosas. Es interesante, pero que traen una connotación negativa para nuestras vidas y para las vidas de nuestra familia. Por eso vuelvo a recalcar y vuelvo a decir, amigos y hermanos, la televisión no es mala, porque en tal caso nosotros nos podríamos estar dándole estos programas a ustedes, que son programas ilustrativos y que son programas que presentan una cara de la moneda que generalmente nadie quiere tocar. ¿Por qué? Porque en cuál hogar no hay 1, 2, 3 y hasta 5 televisores. ¿En cuál hogar las familias no se sienta a ver televisión? Ahora, ¿qué se sienta a ver la familia en televisión? Esa sería la gran pregunta, ¿verdad? Ese sería el cuestionamiento que podríamos hacernos nosotros y que hoy día les estamos haciendo a ustedes. Ok, algunas de las series de televisión que ven nuestros jóvenes y sus contenidos. Como está ahí en pantalla, ustedes pueden ver algunas, ¿verdad? De las que generalmente se puedan estar viendo. Algunas hablan de asesino, hombre malo, ahí están. Tenemos algunas series interesantes, sexistas, como Sexo en la Ciudad, ¿verdad? Y vamos a irlas mencionando, por lo menos de algunas que están en este momento en auge. Quiero irlas presentando algunas, como les digo. Quisiera ponerlas todas porque hay un montón. Es más, de hecho, de esto, cuando me puse a investigar, amigos y hermanos, y me puse a ver cuáles son las series más buscadas y más relevantes, me asombré de ver que de esas no las traje en pantallas, más no las traigo ahora para presentarlas, porque en realidad son con una temática gay, homosexual muy fuerte, increíble, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, voy a mencionar lo que existen porque existen, ¿verdad? Y de ahí están, y toda la gente y las cadenas, por lo menos de lo que son estas cadenas de televisivas, ¿verdad? De cable principalmente, que tienen todas estas, tienen este tipo de series ahí en donde usted puede escogerlas, como les menciono, solo por mencionarles uno, Netflix, ¿verdad? Usted puede meterse y buscar en el buscador cualquier tipo de serie y ahí le aparecen un montón de tendencias y un montón de series, llámese terror, llámese acción, llámese fantasía, llámese anime, o sea, lo que usted quiera puede ahora buscarlo. Y además de eso, lo que te presentan general y normalmente dentro de lo que son las programaciones habituales en Costa Rica y yo creo que en general del mundo entero. Ok, quiero leerles un versículo que está en Deuteronomio 7:26. Deuteronomio 7:26 nos dice: y no traerás cosa abominable a tu casa. Pónganme atención, amigos y hermanos, porque aquí se empieza a poner el asunto ya espeso, porque vamos a empezar a tocar y a ver cómo Satanás está introduciendo un montón de prácticas, doctrinas y creencias, amigos y hermanos, que no son convenientes y que como cristianos deberíamos, amigos y hermanos, de rechazar. Dice Deuteronomio 7:26: y no traigas cosa abominable a tu casa, para que no seas maldito, para que no seas anatema, que es el término de maldito, del todo la aborrecerás.
y la abominarás, porque es maldición, porque es maldito, porque es anatema. Amigos, les quiero decir a ustedes en realidad de que lo que vamos a empezar a ver, hermanos y amigos, es bastante preocupante. La palabra del Señor es literal, de que nosotros no debemos de traer. Pero hermano Freddy, yo no traigo nada a mi casa de eso. Vieras que yo jamás he llevado una bruja a mi casa, por ponerles un ejemplo. Hermano Freddy, yo jamás he permitido una persona, una prostituta en mi casa. Yo en mi casa no tomamos alcohol, no practicamos el tarot, no practicamos la necromancia, no practicamos el espiritismo, la adivinación, la violencia, jamás. En mi casa no, porque nosotros somos creyentes y somos cristianos. Pero amigo y hermano, en el momento en que nosotros abrimos ese portal de la televisión y ponemos todo este tipo de programaciones que traen contenidos y tendencias de este tipo, amigo y hermano, usted está trayendo, como dice Deuteronomio 7:26, está trayendo cosas abominables ante Dios a su casa. Y usted dice que va a ser, como dice el versículo en pantalla, va a ser maldito. Dice, del todo debemos de aborrecerlo, del todo o una parte. La palabra del Señor es clara y enfática cuando dice que del todo debemos nosotros aborrecer este tipo de programaciones. Y lo abominaréis, dice, porque es maldición. Ok, estamos claros de que la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 7:26 de que debemos de repudiar y aborrecer todas esas cosas que traen maldición y que son aborrecibles para Dios y no traerlos a nuestras casas. En el momento, como les digo, que nosotros hay una anécdota, por decirlo así, interesante, una historia interesante, ¿verdad? Una anécdota que escuché hace algún tiempo, hermanos, y me impactó y me gustó mucho y se las voy a referir hoy. Dicen que Satanás se reunió con todos sus demonios, y dijo que necesitaba una forma eficaz, efectiva y contundente para contaminar la mente, el corazón y el alma de todo ser humano. Resulta que todos los demonios empezaron a deliberar y no encontraban qué hacer, ¿verdad? Cuando de eso a Satanás se le ocurre una idea y le dice a todos los demonios: váyanse ustedes y vayan por los estadios, recojan todas las malas palabras, todas las malas acciones, todas las cosas nocivas y vicios que vean en el estadio y échenlos en una caja. Le dijo otro grupo: váyanse por donde están las prostitutas, los homosexuales, las lesbianas, los hombres que hacen incesto, violaciones, homicidios. Vayan, traigan todo lo que está contaminado sexualmente y échenlo en una caja. Váyanse donde están las guerras, donde están los homicidios, donde están las matanzas, donde están los genocidios. Cojan todo eso y échenlo en una caja. Vayan donde están los hurtos, los robos, todo aquello que daña al ser humano en general en el mundo, recójanlo y échenlo en una caja. Dice que así lo hicieron los demonios, ¿verdad? Y cuando ya le trajeron la caja, Satanás dijo: esto de aquí en adelante se va a llamar televisión. Y la anécdota suena un poquito tal vez gráfica, ¿verdad? Abrupta, pero les voy a decir una cosa, hermanos y amigos, a veces pensamos que no traemos cosas nocivas a nuestra casa, pero dentro de la programación de televisión estamos permitiendo ver todo lo que les mencioné y aún más. Y aún más, todavía cosas que nosotros tal vez ni siquiera nos imaginamos que estamos percibiendo en nuestro subconsciente, dentro de lo que son por lo menos las ondas televisivas, ¿verdad? Y las programaciones nocivas que se dan pues en realidad en esta caja, creo yo, amigo y hermano, en realidad que hecha por Satanás. Si no es bien utilizada, volvemos a lo mismo, la tecnología y los medios son una bendición cuando son utilizados en una forma adecuada, productiva y educativa
para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos y para todo el mundo entero. Es muy bueno cuando es bien utilizado. Yo me imagino que a ustedes no les gustaría nunca ver a un hijo de ustedes metidos, o una hija metido un hijo en un narcotráfico, ni metido un hijo en prostitución. A una hija en prostitución no les gustaría nunca ver a una hija lesbiana, no les gustaría ver nunca a un hijo homosexual. Yo me imagino que a ustedes no les gustaría nunca ver a un hijo homicida, como estas cosas que han ocurrido últimamente, personas en Estados Unidos que agarran una ametralladora y matan a un montón de personas y hieren a 400 y matan a 60, 70 personas, que matan a 12, a 15, a 20, a 30. O sea, es increíble que yo sé que a ninguno de ustedes, amigos y hermanos, les gustaría que ninguno de sus hijos tuviera una actitud de esa tan nociva. El problema es que si les estamos enseñando nosotros a través de los programas que ven todas estas cosas, amigos y hermanos, el día de mañana no tenemos por qué quejarnos de que nuestros hijos estén actuando en una forma no conveniente y en una forma que desagrada totalmente los principios bíblicos, espirituales, sociales y éticos. Amén. Bueno, voy entonces con las series que están viendo en este momento, por lo menos el general de las personas. Perdón, Fox TV, interesante porque gasta millones de dólares para traer, vean qué interesante, El Diablo a tu casa. Hay una serie que se llama Lucifer ahora. Esta serie, Lucifer Estrella de la Mañana o Lucifer Morning Star. Que este hombre, vean qué interesante, un aburrido e infeliz como el ser del infierno, Lucifer, dice la publicidad, ¿verdad? Que se dan en Fox TV. Aburrido e infeliz el diablo, ¿verdad? En el infierno, dice que Lucifer Morning Star dice, vean qué interesado, ha ascendido al trono y se instaló en Los Ángeles, en donde este singular, ¿verdad? Personaje llamado Lucifer, que es el diablo, obviamente, sale del infierno, monta una discoteca en Los Ángeles que se llama Luz, dice, y en esta discoteca, perdón, exclusiva, vean qué interesante, el hombre es muy carismático, es encantador, es apuesto, según lo que todo lo enseña esta serie, ¿verdad? Y vean qué interesante porque nos dice que Lucifer está disfrutando de su retiro en la tierra, disfrutando de algunas de sus cosas favoritas, y dentro de la propaganda menciona vino, mujeres y canciones. O sea, la propaganda que nos da Fox nos dice que Lucifer monta una discoteca y que ahí se encuentra. Usted por lo menos, si no le digo que vea esa serie porque no puedo recomendarle eso, pero sepa que es una serie que se está dando, que está actualmente en vigencia, tienen varios episodios y que todo lo que representan son vicios sexuales, vicios físicos, vicios espirituales, asesinatos, homicidios, odios, rencores, celos, contiendas, tramas de venganza, ¿verdad? Y todas dirigidas por este ser y todos los demonios que le rodean. La otra es una de las series que está también se ha producido, ¿verdad? Se ha producido para que las personas las vean en televisión, y cuando hablamos de serie, perdón, es algo que te hace hacerte básicamente adicto. Ves una semana un episodio y estás deseando que termine la otra semana porque tiene una temática sumamente interesante, supuestamente para los que tienen esos gustos, ¿verdad? Y te dejan, como decimos a término buen tico, picado para que usted vea la próxima semana la otra serie. Las Brujas de XM, dice, uno de los últimos shows sobre brujería que han visto. Vean lo que dicen, las referencias que dan para promocionarlas, todo el marketing, ¿verdad?, que se hace para promocionar estas series de brujas. Dice, uno de los últimos shows sobre brujería perdón, que ha visto la luz en televisión. Asistimos a una trama novelesca repleta, vean lo que dicen para promocionarlo, de rencores. Vean qué interesante, todo lo bueno, ¿verdad? Todo lo afable,
Todo lo de buen nombre en esto pensad, dice la Biblia. Pero la promoción que se da a esta serie nos dice que asistimos a una trama novelesca repleta de rencores entre diferentes familias de brujas, con elementos interesantes como el tema de la inmortalidad de los protagonistas. Interesante porque mueren, vuelven a resucitar, todo lo que conlleva la falsa doctrina, ¿verdad?, de la inmortalidad del alma. Nos dice también la palabra, nos dice otra serie para ver dos por lo menos, porque hoy estamos empezando y ya el tiempo se me acabó. Por eso les digo, hermanos y amigos, que no se nos pierdan, que el próximo miércoles puedan sintonizarnos. Quiero que veamos la próxima imagen para que veamos una de las series también que se están dando, y es la de Salem, ambientada en 1692, en plena efervescencia, vean, de los juicios de las brujas de Salem. Este show de la cadena WGN muestra cómo elementos sobrenaturales y de terror, como fue el acoso a las mujeres, que presentaban características especiales, o sea, de brujería durante el siglo XVII. Quiero terminar, amigos y hermanos, con dos versículos. Estos dos versículos nos dicen lo siguiente: uno que está en Éxodo 22:18 y otro que está en Levíticos 20:27. Nos dice: a la hechicería no la dejarás, a la hechicera, perdón, no la dejarás con vida. Éxodo 22:18. La restricción de Dios para la gente que practicaba hechicería era de muerte. El hombre o la mujer que consulten espíritus de muertos o se entreguen a la adivinación han de morir, serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos. Levíticos 20:27. Quiero decirles, amigos y hermanos, para terminar, apenas estamos empezando, no pude ver ni siquiera la entrada casi de lo que es todas las series que se están presentando. Les digo que la próxima semana no se lo pierdan. Vamos a analizar una por una qué contenidos tiene. Nos vamos a dar cuenta que todas tienen gnosticismo, satanismo, todo lo que son las tendencias illuminatis. Vamos a ver cuáles series son las más populares, algunas como Penny Dreadful y algunas otras que mencionan ciertos hechos sobrenaturales, vampirismo, todo lo que es la inmortalidad o la vida, reencarnación, tarot, un montón de connotaciones que traen todas estas series. Hoy apenas pude ver dos, increíble, tenía que terminar las estadísticas que nos daba la Organización Mundial de la Salud, pero la próxima semana, Dios mediante, no se pierda este programa porque va a estar muy bueno. Ya vamos a ver gráficamente, vamos a entrar de una vez a ver cuáles son las series, qué contenidos tienen y de qué nos están hablando a nosotros, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y en general al mundo entero. Hermanos, mi nombre es Freddy Peña, somos el Remanente Adventista. De verdad es una gran bendición poder estar con ustedes y compartir este corto espacio que tenemos, pero que Dios, el Señor, nos ayude para que nosotros podamos estar atentos y apercibidos y darnos cuenta cómo el enemigo de las almas está actuando. Que Dios les bendiga y les guarde en completa paz.